Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto estar en este espacio una vez más. Mi nombre es Bairi González y estoy con el pastor Rigoberto González. Mucho gusto, Dios les bendiga. Y estamos aquí compartiendo otro episodio más de Vidas Extraordinarias, el cual pues nos alegra mucho poder estar en el aire. Saludamos a todos los oyentes de Radio VA y a quienes se conectan el día de hoy en las redes sociales para poder compartir este espacio. Y hablando de este espacio, pues a mí me gusta mucho porque siento que podemos aprender. Yo creo que conociendo, saliendo de la ignorancia, eso nos va a ayudar a tener y tomar mejores decisiones. Y estamos hablando de salir de la ignorancia de lo que Dios quiere para nuestra vida, de lo que Dios es, del mundo que Él tiene preparado, las bendiciones que Él tiene preparada para su iglesia, para su cuerpo, para el cuerpo de Cristo. Y por eso me gusta aprender, porque vamos a poder llegar a tener una vida extraordinaria. Y alguno dirá, pues es que no me da tiempo o no puedo implementar todo lo que dicen a cabalidad o todos los consejos que dan o todo lo que quiero implementar o todo lo que quiero cambiar en mi vida. Y aquí es donde viene muy importante la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante que podamos acercarnos a Dios para poder solicitar su ayuda. Nosotros por nuestros propios medios no podemos, sino que Él nos ayuda. Pero esta es conocer lo que tenemos que hacer, conocer lo que hay dentro de nosotros, conocer que necesitamos su ayuda, que tenemos que pedir la ayuda a Él, es una parte muy importante y esencial. Si no sabemos que necesitamos su ayuda, pues ¿cómo lo vamos a pedir? ¿Cómo lo vamos a expresar? Y esto me lleva al tema de hoy. Y el tema de hoy es el mundo espiritual. Y este viene porque estuvimos platicando acerca de los dones o regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Y estos, lo importante que son para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y le sirve mucho para que sea edificada, para que pueda ver, para que pueda oír, para que pueda hablar, para que pueda hacer y que pueda saber lo que está a su alrededor, ya que el mundo espiritual negativo opera alrededor en este mundo y opera en contra. Hay obstáculos, hay agujeros en el que si la iglesia no los ve, entonces o no hace o no detiene, no va a poder valerse, no va a poder defenderse y está en total desventaja. Y por eso hablábamos de los dones espirituales y veíamos que el único requisito para obtener los dones espirituales era, ya conociendo a Jesús como Señor, es anhelarlos fervientemente. Y la manera de poder expresar nuestro anhelo es por medio de la oración. Y se han estado desarrollando los temas porque no podemos nacer sabiéndolo. O sea, esto es algo que vamos aprendiendo a anhelarlos, vamos aprendiendo a pedirlos en oración. Y veíamos que la oración es algo que se tiene que aprender también, que no sabemos orar, no nacemos sabiendo orar. Y que Dios en su misericordia pues nos auxilia, se acerca, nos ayuda, pero que nosotros tenemos que aprender a orar. Y hacíamos algunas recomendaciones hace 2 episodios de cómo orar, qué era conveniente, qué era recomendable para tener una oración realmente efectiva, una oración que tuviera una estructura y unos puntos o algunos consejos para poder orar de manera que fuera poderosa. Y
también entendíamos en ese momento de la oración que no era solo para pedir auxilio, no era solo para clamar por ayuda, sino que la oración incluía muchas más cosas, a la alabanza a Dios, el agradecimiento, la adoración a Dios, está la parte de las peticiones, pero no es solo eso, y a veces estamos mal acostumbrados a solo pedir, porque ahorita lo necesito, mientras que estamos bien, no lo hacemos. Y en el último episodio hablábamos acerca de una prima hermana de la oración que le ayuda a que se potencie, a que tenga más poder o más, un empuje mayor. Y esto es el ayuno. Y algunos podrán preguntarse, pero el ayuno, no puedo hacer ayuno. La verdad que me cuesta. Veíamos los tipos de ayuno que en general que podemos encontrar en la Biblia, que hay diferentes tipos. ¿Qué requiere el ayuno? ¿Qué debería de pasar con el ayuno? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué actitud deberíamos de tener en el ayuno? Y es algo que recomiendo mucho que volvamos a ver, la oración y el ayuno, porque con estas dos herramientas nos vamos a ayudar. Estas dos herramientas nos ayudan a entender, a ingresar, a experimentar el mundo espiritual de Dios. Y por eso el tema de hoy, hablando de todo esto que tenemos sobre la mesa, esto que ya hemos discutido en otros episodios, estamos hablando del mundo espiritual de hoy, el día de hoy, esta noche. Y me parece interesante porque nosotros no nos damos cuenta, y en otros episodios hemos hablado acerca de que el mundo espiritual es algo que está presente, algo que existe, y que no porque no lo podamos ver, y hago como comillas con mis manos, no quiere decir que no esté allí, no quiere decir que no exista. Así que, pues bueno, bienvenidos, y hoy pues vamos a hablar de este mundo que la oración, el ayuno, los dones del Espíritu nos van a ayudar para que la Iglesia de Cristo pueda ser edificada, para que podamos ser edificados, para que podamos defendernos, podamos discernir espíritus, podamos hacer milagros, podamos tener don de sanidad. Y me gusta mucho saber las herramientas que nos ayudan para entrar a este mundo y obtener estos regalos. Fíjate, Bairi, que decías una gran verdad. Lo que hace falta es y la gente vive así todos los días, a la mayoría de humanos les falta estar conscientes de la existencia del mundo espiritual. Tenemos que decir que así como existe el mundo material, el cual tocamos todos los días, también existe el mundo espiritual. Yo diría, es tan real el uno como el otro. Y me atrevería a decir que el mundo espiritual es más real que el mundo material, porque el mundo espiritual es muchísimo más grande que el mundo material. Entonces, imagínate cuando Juan lo llevaron al cielo, dice que vio en el cielo, no en el universo, solo en el cielo, veo miriadas y miriadas de ángeles. Cuando se usa la palabra miriadas y miriadas es porque no se puede contar eso. Él lo narra en el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Realmente lo que está diciendo es, vi tantos que era imposible contarlos. Y creo que el mundo espiritual, insisto, es no mucho, sino muchísimo más grande. Fíjate que por lo que pasa es que como no lo vemos, normalmente lo ignoramos. Pero cuando uno va a ver en lo que son la capacidad del humano, dice que el humano con los ojos y la identificación de lo que uno mira con los colores que reflejan las cosas, dice que uno mira menos del 10% de todo lo que existe. Ahora, imagínate, y eso que lo que uno puede ver es contable, pero lo que uno no puede ver es exageradamente alto. Y la mayoría de la gente vive ignorando la existencia del mundo espiritual porque nunca le mete tiempo a estudiarlo ni a conocerlo. Y si cualquier persona no le dedica tiempo a conocer algo, lo normal es que termine no conociéndolo, no sabiendo cómo funciona. Esto es fácil de entenderlo. Por ejemplo, un mecánico de carros, para saber cómo funciona un vehículo, estudia
y aprende cómo funciona un vehículo por dentro. Nosotros llegamos a meter velocidades y la gasolina y los cambios y dirección, pero nosotros desconocemos lo que es cómo funciona un vehículo. Bien, él tuvo que estudiar varios años, tuvo que emplearse en la práctica varios años y logró aprender, le dedicó tiempo para aprender cómo funciona un vehículo por dentro. Bueno, uno puede pasar toda una vida y si nunca estudia cómo funciona un vehículo, nunca va a saber cómo funciona. Y nadie se mete a meterle mano a un vehículo que no funciona bien si no sabe, porque a veces resulta arruinándolo más de lo normal. Entonces nadie lo va a hacer. Lo que hace es llevarlo a la persona que sabe. Bueno, igual ocurre con el mundo espiritual. Si no se le dedica tiempo a estudiarlo, no se va a conocer el mundo espiritual y por ende no se va a saber cómo tratarlo. Sí, aquí yo quiero como recalcar lo que dijiste, el mundo espiritual, y lo hemos dicho en otras ocasiones, el mundo espiritual es mucho más grande que lo que sí vemos. Hay muchas cosas en las que ustedes y nosotros pues usamos todos los días que no vemos, como el Wi-Fi o el Wi-Fi. ¿Sí? No lo ves, pero claro, si se va la luz, si se desconecta el Wi-Fi rápido, se siente. Sí. Y los primeros que están alegando son los adolescentes, los jóvenes. Sí. ¿Dónde está? Y no tengo mis redes, y etcétera. Pero eso no se mira, o sea, porque un aparato haya un receptor y un emisor, Sí. pero no ves dónde está. Sí. Entonces, hay muchas cosas que no vemos que existen. Así es. Y en el mundo espiritual, estamos 100% seguros que hay muchas más cosas que no se pueden ver, Así. que se pueden sentir, Así pero es. que no se pueden ver, Así pero es. existen. Así es. Bueno, y algunas no se pueden sentir si uno no se prepara, pero También. lo que sí pues, es materialmente claro es que la gente desconoce el mundo espiritual, no está consciente de la existencia del mundo espiritual porque no le dedica tiempo a aprender del mundo espiritual. Lo mismo que pasaba con la oración. La oración, para poder orar bien, hay que aprender a orar. Nadie nace sabiendo. Y si no aprende, se va a morir y no aprendió a orar. Va a hacer una petición y piensa que eso es orar. No, orar es hablar con Dios. Y cuando uno habla con Dios, Dios cuando hablo contigo no solo hablo para pedir algo. Es tan amplio. Es tanta gente que hay mucha gente ni le para la boca tanto hablar, puede pasar hablando todo el día. Pero hablar es hablar con Dios, no es solo pedirle. O sea, y por eso mucha gente, como no sabe cómo orar, le cuesta orar. Bueno, es difícil hacer algo que no se aprende a hacer. Igual ocurre con el mundo espiritual. Si no se aprende y no se le mete tiempo y no se estudia el mundo espiritual, no se va a saber cómo manejar el mundo espiritual. No obstante que estamos inmersos en él todo el tiempo y no obstante que es mucho más grande que el mundo material. Fíjate, lo tremendo del caso es que el Evangelio, digamos, lo tremendo del caso es que el Evangelio de Dios es básicamente espiritual, porque va dirigido al espíritu de la gente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el maestro que se le acercó de noche: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y le aclaró: y nacer del agua y del espíritu. Para hacerse beneficiario de las bendiciones del Evangelio de Dios, hay que ingresar al mundo espiritual naciendo de nuevo. Si no, se convierte en una religión más. Y tengo la sospecha que hay una inmensa gran cantidad de cristianos que lo único que están haciendo es practicar una religión más. Porque no han ingresado al mundo espiritual naciendo de nuevo, y los que han nacido de nuevo no han investigado, no han estudiado, no le han metido tiempo a conocer el mundo espiritual. Fíjate que, ¿por qué el mundo digo que el Evangelio es espiritual básicamente? Porque el que lo inventó, que fue Dios, es espíritu. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana cuando la encontró en el pozo de Jacob. Le dijo: Dios es espíritu. Y por eso los que le adoran deben adorarle en espíritu. Y en verdad Juan 4:24 lo dice claramente. Dios es espíritu y los que le adoran debe adorarle en espíritu y en verdad. Eso es. Le está hablando de la base, de una de las bases del Evangelio que traía Jesús a la tierra. Pero no solo Dios se mueve en el mundo espiritual.
lo tremendo del caso es que el diablo y los espíritus inmundos y los demonios también se ven en el mundo espiritual. Bueno, por eso, ¿por qué la gente no sabe mucho de Dios? Porque no se dedica a aprender del mundo espiritual. Y Dios habita en el mundo espiritual, evidentemente. Lo tremendo del caso es que el diablo y los demonios también habitan en el mundo espiritual y la gente, al ignorar cómo funciona el mundo espiritual, le hace la tarea fácil al diablo, por supuesto. Como Dios es espíritu, es normal encontrar en la Biblia que las grandes proezas que él hizo fueron espirituales, tuvieron base espiritual. Por eso, materialmente hablando, no son explicables. La ciencia no ha podido explicar muchas cosas que ocurrieron, especialmente cuando se abrió el Mar Rojo en dos. No saben qué pasó. Uno dice que pasó un meteorito, pero si hubiera pasado un meteorito hubiera destruido a los judíos y a los egipcios. Otros dicen que hubo un terremoto, pero hubiera también afectado a los judíos y a los israelitas. Uno hasta llegó a decir que los israelitas habían pasado el Mar Rojo porque pasaron en la parte más baja, tratando de ridiculizar a algún hermano que estaba por ahí. Y cuando le dijeron eso, el hermano se empezó a reír más y más en lugar de asustarse. Dijo, ¿por qué se ríe? Porque entonces el milagro fue más grande. Dijo, porque el ejército egipcio se ahogó en una cosa bien bajita. O sea, no hay explicación, materialmente hablando, para decir las proezas que Dios hizo. Porque la base de esas proezas son espirituales. Y si uno no entra a estudiar el mundo espiritual, no va a entender eso. Y no va a entender lo que Dios está haciendo. Fíjate que el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, podemos ver que en el principio, después de haber creado Dios el cielo y la tierra, está hablando y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba gritando ahí? Está gritando que sobre todo lo creado se iba a mover el mundo espiritual. Eso lo está diciendo. Por eso es que cada hijo de Dios debería de interesarse por conocer el mundo espiritual, el mundo de Dios, donde se mueve Dios y los ángeles. Debería ser una tarea. Hay que meterle tiempo a eso. Estoy hablando de los hijos de Dios y donde también se mueve el diablo y los demonios, por supuesto, ¿verdad? Sí, acá yo quiero hacer una pausa para recalcar lo que hemos visto. Y una cosa es que el mundo espiritual, aunque no se ve, es real y es mucho más grande que el mundo que sí vemos. Y en esto hay muchos estudios científicos donde corroboran que incluso entre diferentes personas, e incluso hombres y mujeres, ven diferentes rangos de colores. Sí. Hay quienes ven menos porque sufren de algún tipo de fenómeno en el que no pueden ver cierto color, daltonismo y etcétera. Pero además de eso, ¿por qué es importante hablar de este mundo espiritual? Y es porque Dios es espíritu. Amén. Y estamos hablando de a quien nos queremos acercar, Así es es. a Él. Y veíamos el verso donde dice que el que debe alabar a Dios es que sea en espíritu y en verdad. Tiene sentido lo que está diciendo el texto. Entonces, yo quiero sacar un ejemplo acá, si me permitís. De una Sí. vez tú contaste sobre este verso, a mí me impresionó mucho. Y es que, ¿qué pasa si a ti te vienen a ofrecer una manzana roja, deliciosa, se ve brillosa, se ve rica, pero es de plástico? Tú no te la puedes comer, aunque te digan, cométela, se ve deliciosa, se ve bien. Y en algún momento tú hablaste de este ejemplo que Dios no podía recibir una alabanza que no fuera de espíritu y de Así verdad, porque es. no es su naturaleza. Así es. No puede comerse esa manzana No puede. si no viene de la naturaleza Fíjate que se requiere. lo que me pasó fue en el exterior, llegué a una casa, había un plato de frutas, eran melocotones. El color era, pero el melocotón, cuando lo vi, dije, hasta se me hizo agua la boca. Cuando lo toqué, tenía hasta la pelusa del melocotón y tenía el olor del melocotón. Solo que cuando lo agarré, no pesaba con el melocotón. Y le dije, no son de verdad. Sí, no son de verdad, me dijo. Bueno, no me los podía comer aunque tuviera el olor, tuviera la contextura y el color. Bueno, eso es lo que pasa con Dios. Dios, aunque haga un buen espectáculo, si tú quieres bien montado, si no lleva espíritu, no puede comerse esa alabanza. Porque no es para comerla. Hay que ser... Bueno, en cambio yo puedo comerme una tortilla con sal y limón cuando tengo mucha hambre y no se mira tan atractiva, pero me la trago porque es comible. Por eso Dios a veces recibe las alabanzas de corazón y se hacen con toda la intención de alabarlo,
aunque no estén bien montadas. O sea, Dios sacrifica, siendo un Dios perfecto, sacrifica el montaje, pero recibe esa alabanza que le dan. Y la oración que le dan también la recibe de esa manera. Y por eso es importante que aprendamos del mundo espiritual. Así es. Porque Él es espíritu. Así Y es. claro, entendemos que hay un mundo espiritual negativo, Así que es. no está mal conocerlo para saber defendernos y Así no estar es. de alguna manera ignorantes y creer, ¿verdad?, en el mundo espiritual negativo que nos ataca a veces. Fíjate que la inmensa mayoría de la gente ignora todo del mundo espiritual. Por eso es que, y fíjese que va a incluir gran cantidad de cristianos. Por eso es que muchos son manejados por espíritus inmundos, por demonios y por el mismo diablo, y no se han dado cuenta. Fíjate que el mundo que estamos viviendo ahora está como está, de mal, porque ha sido manejado por el diablo, los demonios y los espíritus inmundos, y la gente no está dándose cuenta de ello. Todo porque ignoran cómo funciona el mundo espiritual, y lo ignoran porque no le han metido tiempo para estudiar cómo funciona el mundo espiritual. Y entonces a algunos que creen manejarlo solo con aquella prueba de acierto y error van caminando, pero no. El mundo espiritual es una vida, es una dimensión que puede ser estudiada, puede ser aprendida, tenemos los elementos para ello, y al conocerlo, evidentemente los hijos de Dios vamos a conocer y vamos a entender a Dios, porque Dios hace algunas operaciones como las hizo. Y vamos a poder defendernos contra el diablo y los demonios, por supuesto. ¿Por qué estamos hablando de esta hora? Porque existe una gran ignorancia dentro del pueblo de Dios de cómo se mueve el mundo de los espíritus. Fíjate que para empezar, la ciencia formal no acepta que el hombre tiene alma y mucho menos espíritu. Imagínate los grandes líderes que son los que se cagan de la educación mundial, lo que están enseñando. Bueno, ¿por qué es importante que todo hijo de Dios conozca sobre el mundo espiritual? Porque la conformación básica del ser humano incluye la parte espiritual. Dice la Biblia que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Esto lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo hizo énfasis ahí ese texto, esa palabra dice, todo vuestro ser. Y luego define qué es todo vuestro ser. Y dice, espíritu, alma y cuerpo. O sea, todo habitante que está en este planeta tiene espíritu, alma y cuerpo. Bueno, atendemos el cuerpo, lo hacemos descansar, de ahí lo bañamos, lo peinamos, lo vestimos, lo alimentamos y está bien hacer todo eso, pero ¿qué de la atención de las otras partes de que está integrada la persona humana? Tenemos, bajo esa perspectiva, un desbalance total en la atención de nuestro ser. Estamos todos, yo diría que estaríamos todos desequilibrados porque estamos metiéndole todo el tiempo y todos los recursos a una parte del ser nada más y el resto que nos integra, ¿qué pasa? Yo tengo que confesar que el sistema nos ha engañado. Nos ha enseñado solo a atender la parte corpórea, la parte que miramos de nosotros. Pero la parte que no miramos, que es el alma y el espíritu, no la atendemos. Y entonces estamos, yo digo, el mundo está desbalanceado totalmente. El sistema está desbalanceado totalmente. Lo tremendo del caso es que hay muchos cristianos que andan en la misma condición. Están desbalanceados los de allá y están desbalanceados los de aquí adentro. Entonces, es inconcebible que los hijos de Dios se encuentren en la misma condición. Y es más, mucho cristiano está tan desbalanceado que está copiando a los desbalanceados de afuera, más desbalanceado todavía. Es ilógico. Él debería ser el ejemplo, decirles cómo poner un balance, cómo obtener una vida equilibrada. Él, hijo de Dios, pero claro, como el hijo de Dios comete el mismo error que cometen los de afuera de no meterle tiempo para estudiar y aprender el mundo espiritual, entonces no conocen ni cómo funciona Dios,
ni cómo funciona su mundo espiritual con los ángeles, no conoce cómo funciona el mundo espiritual del diablo, los demonios y los espíritus inmundos, y entonces viven en una completa ignorancia. Por eso estamos tratando el tema nosotros ahora, para poder poner en autos, al menos a los hijos de Dios. Y es que es impresionante lo engañados. Yo escuchaba a alguien decir que el diablo es el padre de toda mentira y hace también su trabajo, que nos engaña. Incluso de repente los hijos de Dios vamos en una corriente donde decimos, sí, así es como va uno, porque así te indica el camino, porque así dicen las señales, hasta que uno se va metiendo con Dios y Dios tiene misericordia, te muestra que no es eso, dice uno, esto no es así, esto no se siente como el sabor que tiene la presencia de Dios. Esto no se siente que tenga el sabor a buscar a Dios. Tiene el sabor a buscar, yo qué sé, la gloria, la reconocimiento, otra cosa. Entonces, si no nos metemos a conocer el mundo espiritual, difícilmente vamos a saber diferenciar entre uno y otro. Y vamos a quedarnos con algo que me asusta de alguna manera, porque es muy fácil caer ahí, y es cuando uno cae en una religiosidad. Y eso puede parecer en un momentito. En el momento que tú decides seguir los ritos y no meterte al mundo espiritual, caíste en una religión. Automáticamente caíste en una religión más. Y hay algo que tú decís de este evangelio, y este evangelio es expectante, es fascinante. No te deja como una buena aventura, como un buen libro, como una buena película, lo que a ti te deje con esa sensación de querer saber más, de querer seguir leyendo, de querer seguir conociendo. El evangelio de Dios te cambia y te deja con esa sensación. Entonces, fíjate, Baire, es tan tremendo esto, la ignorancia que se tiene en el mundo espiritual, del mundo espiritual. Los satisfactores más importantes de la vida son los satisfactores que no se tocan, tal como el amor. El amor no se huele, qué sabor tiene, no se sabe si es triangular, cuadrado o rectangular. Sin embargo, no puede negarse la existencia del amor. Y mira el verdadero amor, qué sabor el que tiene. ¿Cuál sabor? Del mundo espiritual. Porque no es dulce, no es empalagoso, ¿qué? Pero tiene un sabor que toda la gente lo anda buscando. Lo mismo ocurre con la paz, con la esperanza y la fe. Y con muchos más satisfactores que la gente anda buscando sin lograr encontrarlos. ¿Todo por qué? Al ignorar el mundo espiritual, ellos no saben que todos esos satisfactores están en el mundo espiritual. Y entonces lo buscan en las cosas materiales, no las van a encontrar. Aunque se desvivan, lo buscan en los títulos, lo buscan en la fama, lo buscan en el amor de las personas, y ahí se van a perder. Por eso Jesús vino a la tierra a mostrarnos la existencia del mundo espiritual. De manera primordial, al decir todas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo dice Juan 6:63. Mira cómo lo dice claro. El espíritu es el que da vida. Ahí está. El espíritu da vida. Sí. Va. La carne para nada aprovecha. Así es. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira cómo dice esta versión. Todas las palabras que yo os he hablado son espíritu. Déjame traducirlo a nuestro léxico actual. El espíritu es el que da vida. Él es de la esencia, va. Y ahí viene y dice, por eso todas las palabras que yo les hablé van dirigidas al espíritu. Voy a decir, van dirigidas a la parte, al mundo espiritual de la persona. Y entonces vienen muchos y agarran la lectura intelectual de la Biblia, la oratoria de la Biblia, la praxis de la Biblia, pero le pierden el sentido al mundo espiritual del evangelio. Entonces ese evangelio que no tiene la vivencia del mundo espiritual se convierte en religión, en rito, ceremonia, y qué aburrido es. Así de fácil, por eso no le atrae a nadie. Pero si la gente entrara en el mundo espiritual de la esencia del evangelio, encontraría lo que andan buscando: sentirse amados, sentirse con esperanza, sentirse con fe, sentirse con paz. Fíjate que hablando de lo que es cuando uno viene y quiere que Dios sea su padre, uno quiere que Dios sea su padre. Bueno, para hablar eso, tenemos que entrar al mundo espiritual. Porque nuestros padres, materialmente hablando, ahí están. Pero si queremos que Dios sea nuestro Padre, tenemos que entrar al mundo espiritual. Si no, no logramos sentir la protección de Padre. Romanos 8:14 lo define muy bien.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu Oiga. de Dios, los tales son hijos de Dios. Va, mira cómo dice esta cosa, esta versión. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Por eso es que muchos que van a la iglesia y dicen Dios es mi Padre, pero no le ponen atención a lo que le dice el Espíritu de Dios, no reciben la bendición y la satisfacción de la cobertura de Dios Padre. Entonces, muchos sienten que Dios no los está protegiendo, que Dios no los cuida, y lo que está pasando es que no han ingresado, como no conocen el mundo espiritual, no han ingresado al mundo espiritual, porque Dios no abandona a nadie. Le dice a los humanos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas, cuánto más, dijo Jesús, vuestro Padre Celestial, no hará cosas buenas a los que se las pidan. ¿Cuánto más? Ese cuánto más es muy grande. Va. Bueno, ¿por qué muchos no disfrutan de la paternidad de Dios, de la cobertura de Dios, de la bondad de Dios? Porque no entran al mundo espiritual. Y entonces se pierden esa bendición. Sin embargo, el apóstol Pablo lo dijo claramente. Fíjate que hablando ministerialmente también hay que entrar al mundo espiritual. Por ejemplo, alguien dice que es oveja y que tiene un pastor. Eso tiene que verlo desde el punto de vista espiritual. Porque la persona materialmente no es oveja. Y el pastor pues no está en el campo cuidando ovejas. No, eso es totalmente espiritual. La oveja y el pastor. Pero existe. No sé si me captan la idea. Existe el pastorado, existe la oveja. Existe el pastor que cuida a la oveja, existe. Tan existe que el Señor Jesús dijo en una oportunidad que vio a las ovejas que estaban como ovejas sin pastor. Lo dice Mateo 9, 36, 38. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Oye eso. Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que Oye no eso. tienen pastor. Eso. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está. Y como Dios vio que habían ovejas sin pastor, manda pastores. Entonces, hay pastores. Pero esos pastores son espirituales. Y las ovejas son espirituales. Entonces, el evangelio básicamente es espiritual. Y si el mundo espiritual es más grande, muchísimo más grande que el mundo material, la pregunta del mío es, ¿por qué los hijos de Dios? Y yo digo que hasta todo el mundo debería meterse a eso, pero pensemos en los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios no entran a estudiar el mundo espiritual? Están perdiendo la gran bendición que existe, que tiene el mundo espiritual. Y ahora se explica uno por qué mucho cristiano, pues es cristiano, va a la iglesia, vino y sigue igual. Está practicando una religión, no está entrando al mundo espiritual. La riqueza del evangelio de Cristo Jesús, que básicamente es espiritual, es entrar al mundo espiritual. Y lo que tú dijiste es cierto, es expectante, emocionante, motivante, atractivo. Lo estás conociendo y nunca lo vas a terminar de conocer porque es el mundo del Padre, el mundo de Dios que es espíritu. Entonces es expectante eso. Y en los futuros casos vamos a ver cómo funciona en detalle cada una de esas áreas. Pero ahora que sirva de motivación para decir, voy a entrar al mundo espiritual. Si es más grande que el mundo material, pues valdría la pena entrar a conocerlo, meterle tiempo. Y si es hijo de Dios, con mayor razón, él quiere recibir los beneficios del Padre. Y acá es algo muy bonito, voy a decir, que dijiste, y es recibir los beneficios de Dios como Padre, siendo nosotros sus hijos, y acercarnos a Dios en el mundo espiritual, porque al final su naturaleza es espíritu. Así es. Y entonces vamos a recibir nosotros esa plenitud, voy a decir, Así espiritual, porque cuando buscamos y buscamos y buscamos, muchas veces no encontramos algo que satisfaga. Así es. Y entonces buscamos en cosas materiales, en personas, en cosas emocionales, en desarrollo, pero nuestra confianza, nuestra esperanza no está puesta en el lugar correcto, que es nuestro Padre espiritual, Así que es Dios. Así es. Y tenemos una pregunta de Facebook y dice, y esta me recuerdo, y creo, bueno, tú la puedes contestar también, pero dice, ¿un no cristiano también tiene espíritu? Y recuerdo que cuando hablamos de la muerte, hablamos un poco acerca de esto. Así es.
Dice que Dios mandó a todos a este planeta con espíritu, alma y cuerpo. Lo que tiene el no cristiano es que tiene el espíritu muerto. Dice, muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Estaban muertos. Y un espíritu muerto pues da la impresión como que no se tuviera, pero ahí está. Porque cuando viene y recibe a Jesús como Salvador, Jesús viene y Jesús le da vida al espíritu. Y entonces cobra vida, pero es porque había espíritu ahí. Si no hubiera espíritu no podría. Digamos, ¿qué le puedo decir yo a un animalito que no tiene espíritu, solo tiene alma y cuerpo? Yo le puedo predicar el evangelio todos los días, en ayuno de oración, y él nunca va a recibir a Jesucristo como Salvador, que no tiene con qué recibirlo. En cambio, el humano sí tiene con qué recibirlo. Entonces, tiene un espíritu, pero lo tiene muerto. Es como que no lo tuviera. Sí, también recomiendo escuchar el episodio donde hablábamos de la simiente de Dios. Así es. Que hablábamos de que estaba el espíritu, o sea, estaba la señal, por así decirlo, en la que podíamos recibir el espíritu, pero hay quienes van a decidir no hacerlo. Así es. Entonces, ahí hay como una diferencia un poco más clara de esta pregunta. Y pues bueno, lo que queremos es, se nos pasó el tiempo, pero lo que queremos es motivarte que juntos busquemos ese mundo, a conocer ese mundo espiritual, que busquemos entrar al mundo espiritual. Y tenemos la herramienta, tenemos el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo y me gustó mucho la enseñanza del domingo, pero todos tenemos 24 horas. Así es. Nadie, aunque pague 3 millones, 3 trillones de dólares o lo que sea, puede comprar un minuto más de vida. Todos tenemos el mismo tiempo cada día. Debemos de distribuirlo de la manera en que como hijos de Dios seamos responsables, que estemos haciéndolo bien. Y no se me ocurre nada mejor que decir, voy a emplear estas herramientas que estoy conociendo, la oración, el ayuno, para conocer el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, conociendo a nuestro Padre espiritual, Dios, es realmente emocionante. Vamos a poder ver, realmente conocer, entender y ver lo que Él tiene para nosotros. Y que no sea una religión, que la religión al final va matándonos, va aburriendo de alguna manera al espíritu, y muchas personas probablemente habrán desistido en el camino de seguir a Cristo porque habían caído en una religiosidad. Y yo me acuerdo que cuando uno empieza a hablar de Jesús y dice, ay, yo ya sé de Dios, yo ya conozco, yo estoy en tal religión, y eso al final no es por religión, sino es cómo se vive a Cristo, cómo se vive a Dios. Entonces nuestra invitación es que juntos nos metamos a aprender de este mundo espiritual expectante, y de invitarlos al otro episodio, que vamos a hablar más en detalle de este mundo espiritual, que vamos a hablar más, vamos a conocer un poco más, vamos a ver un poco más de esto, y que hoy queríamos dejar claro que existe. Este mundo espiritual existe y es más real que el mundo que sí miramos y tocamos. Así que gracias por tus comentarios, gracias por tus saludos, gracias por sintonizarnos, y recuerda que puedes compartir este tema si crees que a alguien más le puede servir. Así que pues que Dios te bendiga y que pases una feliz semana. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos, y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.